Licenciado en ciencias. ¿Sí se cayó? Ah. Ok. Va. Espera, Chay se fue. Ah, no, ahí está su celular. Je. ¿Que ya no tiene qué? Piso. Para arrastrarse. Jeje. ¿Cómo era la palabra mágica? ¿Track me? ¿Track me? Ah, sí. Sí. Yo la siento un poquito mejor. Pero vamos. ¿Dónde? Mm. Pero bueno, por lo menos ahorita no tengo tanta latencia como que ocurría con... Wow. ¿Qué era esto? Kilobytes. Faltan 10 segundos. ¿Ah, sí? La velocidad de fotogramas actual es demasiado baja. Ustedes me dicen. En degustaciones todavía no inicio. Ya la inicio de una, ¿verdad? Va. Ujú. ¿Me compartes el link de la transmisión? ¿De lo qué? De la transmisión. Déjame ver. Está en degustaciones. Ponme de todo y ya. Si pudieran también checar el audio, estaría cools. Hola. Hola, 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 hola. Va.
¿Cómo? ¿Hiciste la maestría también aquí? La maestría aquí. Ujú. ¿Quién es tu profesor? Mustafa. A ver, ¿cuál fue algo que te gustaría que dijeran en educación cuando te presentes? No sé. Como padre de dos hijas, Ah, soy papá de Paloma, sí, cómo no. ¿cuántos cargos en cuántos países te gusta? ¿Te gusta tu bonito? No, híjole, no, pues ahí lo que quieras inventarle. Por favor, esa chambita. Oli, esa chambita, por favor. Yo no quiero hacerme cargo de eso. Yo soy muy malo para presentarme. Y entonces déjale pucho. Aquí. Bien. Sí. ¿Te lo paso, Chay? Ya, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por venir a la segunda edición del Seminario de Alumnos. Esta charla va a estar a cargo de Ismael Romo Alvarado, es estudiante de doctorado en el Centro de Ciencias Matemáticas de la Unidad Morelia. Tiene una licenciatura en matemáticas en la UDG y cursó su maestría y está en el doctorado, ambos en el CCM, a cargo del profesor Mustafa Lejian. Porque así se pronuncia. Mira. Y bueno, pues él se interesa mucho en cosas de álgebra, en caracterizaciones Cosas categóricas. de cosas categóricas. Y bueno, su charla está titulada La Gaia, el álgebra de las cribas, parte 1. Entonces, te dejamos el micrófono. Y entonces, muchas gracias. Bueno, quiero empezar diciendo gracias. Gracias por acudir a esta charla. Y pues bueno, aquí como que quiero presentar varias cosas que yo he investigado de una forma independiente. ¿Qué hubo? Pero primero quiero empezar diciendo el panorama en donde estoy. El panorama en donde estoy es en teoría de categorías. Y algo así de una forma muy superficial, lo que hacemos en teoría de categorías es que no nos importa tanto las clases o los objetos donde estemos trabajando, nos importan cómo se relacionan las cosas. Entonces, para empezar, voy a decir que yo no voy a trabajar a veces con conjuntos, sino voy a trabajar en clases. Hijosles, ahí merengues. Tomen su axiomática favorita, la NBG, la axiomática de Kelly. En todas estas axiomáticas tenemos elementos primitivos que nos permiten, en esas dos particularmente, nos permiten hablar de contenciones y pertenencias como elementos primitivos. No hay tanto problema con eso. ¿Y qué es una categoría? Pues una categoría consiste de un par de clases. La primera clase es de objetos. Y pues eso solamente es una clase, es una cochina clase, no nos importa. Esto realmente puede ser cualquier chingadera. Pero sí nos va a importar una cosa, nos va a importar los morfismos, las relaciones que existen entre estos. Y los morfismos van a ser también clases entre un par de objetos. Usualmente aquí voy a trabajar con categorías que son localmente pequeñas. Es decir, esta cosa siempre va a ser un conjunto.
Y además, en estas formas de relacionar los objetos, siempre voy a tener una composición y un elemento identidad que se comporta así como en funciones como ustedes conocen. Entonces, esto, de una forma muy, muy superficial, es una categoría. Es una clase de objetos y en esta clase de objetos hay relaciones entre estos y siempre existe una identidad y podemos concatenar esto. Existe una regla de concatenación. Bueno, eso es lo que es una categoría. Existen formas de comparar categorías mediante funtores, se les llaman así, formas de comparar categorías. Y también existe una forma de comparar funtores que son transformaciones naturales. Entonces, como que estás buscando la comparación de 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 la comparación y así. Entonces, como que uno dice la perra seguía y seguía y seguía, ¿verdad? Bueno, resulta que en este contexto hubo un objeto que me cosquilló mi lado algebraico. Y ese lado algebraico, ese objeto fueron las cribas. Ahorita voy a ver en qué consiste todo esto. Para empezar, quiero hacerles un spoiler que el contenido, discúlpenme, el contenido de mi charla va a ser el siguiente. Primero voy a dar una pequeña introducción de por qué trabajé en esto. Luego voy a ver los teoremas de isomorfismo para cribas y al final voy a ver la topología de Zariski-Grothendieck. No es el sitio de Zariski, porque eso es para algunas álgebras finitamente generadas. Esto es para categorías en general. Ok, bueno, comenzamos. Denotamos de esta forma C a una categoría localmente pequeña. Y con tener una categoría localmente pequeña tenemos el encaje de Yoneda. Este encaje de Yoneda lo que nos permite es poder meter una categoría en una categoría de funtores. Y estos funtores van a tener una naturaleza contravariante, es decir, las flechitas van a cambiar de sentido. Aquí lo que hacemos es cambiar la perspectiva. En vez de trabajar en un objeto X, trabajamos en todas las posibles relaciones que haya hacia X. ¿Esto qué quiere decir filosóficamente? Lo que quiere decir es de que trabajar el objeto X per se vale gorro. Hay que cambiar la perspectiva. Hay que cambiar la perspectiva a todas las posibles proyecciones. ¿Cómo es que X se relaciona con su entorno? Su entorno es toda la categoría. Y queremos ver cómo son estas flechas, cómo se relaciona su entorno. Es una forma de cambiar la perspectiva. Y resulta ser que esta forma de cambiar la perspectiva funciona tan bien que nos permite decir que en una categoría puede ser no completa, pero considerando su categoría de funtores contravariantes hacia los conjuntos, llamémosle estas cosas pregavillas, resulta ser que esta sí va a ser completa en un sentido de límites, en categorías. Entonces, digamos que cambiamos la perspectiva, metemos una categoría en una categoría de funtores y allí va a ser completa. Y en vez de pensar en objetos, pensamos en pregavillas. Las anteriores que teníamos eran las pregavillas representables. Y en vez de pensar en morfismos, pensamos en transformaciones naturales. Y un primer resultado que se tiene de todo esto es de que toda pregavilla va a ser colímite de pregavillas representables. Esto vía una cosa llamada la categoría de elementos, pero no me quiero meter tanto en eso. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que la categoría de pregavillas va a ser una completación de nuestra categoría. A mí me gusta pensar a la categoría de pregavillas como el siguiente ejemplo, como pensar en
que cuando nosotros tenemos los racionales y los completamos todos, es decir, metemos todos los límites convergentes, todos los límites, vamos a obtener R. A mí me gusta pensar que cuando ustedes están trabajando en una categoría, la categoría de pregavillas es como rellenar todos los huecos. Todo lo que hacía falta lo rellenamos para que sea completo, porque si hay algo que sabemos de R es que es completo. Así es como me gusta pensar las pregavillas. Siempre, ojo, categorías localmente pequeñas. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es sublimar ¿cómo se llama? El concepto de subconjunto. Sabemos que si nosotros tenemos un conjunto, el conjunto potencia consiste en todos los posibles subconjuntos de este conjunto fijo. Ahora, ¿cómo yo llevo este concepto al caso categórico? Sabemos que yo puedo identificar todo subconjunto mediante funciones inyectivas, pero ahí hago un pequeño cortón. ¿Qué pasa si yo si varias funciones inyectivas definen el mismo subconjunto en X? Pues lo que va a suceder aquí, ¿qué tal si tengo esta y esta otra función inyectiva y tengo que esto es tal que G de A es lo mismo que F de B? Pues bueno, si sucede esta situación, yo siempre voy a poder encontrar una biyección de tal forma que este diagrama conmuta. ¿Qué es lo que pasa con eso? Es que voy a tener que estas dos van a pertenecer a la misma clase. Así es como yo defino esta relación de equivalencia entre funciones que son inyectivas. Y llevando esto a un lado más categórico, estos de aquí van a ser monomorfismos. Ahora bien, un subobjeto va a ser una clase de monomorfismos de tal forma que pues sí, o sea, la relación de equivalencia está dada de esta forma. Y vamos a denotar de esta forma como sub de X a la clase de todos los subobjetos. Y resulta que una categoría va a ser proyectiva si es que todas estas cochinadas de aquí resulta ser un conjunto. Esto de subobjetos es pensar en el conjunto potencia, pero en el lado categórico. Ahora voy a decir que una categoría C es proyectiva si el resultante de todo esto, de todos los subobjetos, va a ser un conjunto. Con esto yo puedo afirmar o dar un funtor que lo que hace es llevarte a cada objeto de esta categoría a su clase de todos subobjetos, pero en categorías proyectivas. Esto de aquí ya es un conjunto. Y resulta que yo puedo trasladar clases de monomorfismos a otras clases de monomorfismos mediante los diagramas pullbacks. No me voy a meter tanto en eso. Aquí ya estoy empezando a poner condiciones para la categoría. Tu categoría debe tener por lo menos pullbacks. Y resulta que si este funtor sub es representable, es decir, yo puedo encontrar un objeto omega de tal forma que represente al funtor, este se le va a llamar el clasificador de subobjetos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es de que yo puedo encontrar a alguien en la categoría de tal forma que puede describir a todos los subobjetos o todos los subconjuntos. Pensando en el ejemplo de conjuntos, sabemos que los subobjetos es el conjunto potencia. Entonces fijamos X, un conjunto. Entonces los subobjetos van a ser el conjunto potencia. Ustedes pueden ver que puedo aquí yo encontrar un conjunto de tal forma que describa a todos los subconjuntos de X. Y la respuesta es que sí. La respuesta es que sí. Ustedes dan un subconjunto de X y existe una cosa llamada función característica. Si ustedes tienen
un subconjunto de X, lo que va a suceder es que yo voy a poder definir una función que me tome los elementos de X y voy a decir, si está en ese, va a ser 1, si no, va a ser 0. Entonces es el conjunto de dos elementos. Se le llama función característica. Y pues resulta ser que dado un subconjunto, ustedes pueden dar una función característica. Dado toda función de este estilo, ustedes siempre pueden definir un subconjunto. ¿Cómo? Con la preimagen de 1. Entonces, todos los subconjuntos de X están definidos por medio de funciones que van de X al conjunto de dos elementos. ¿Qué significa? Que en esta categoría les gusta pensar en binario. Entonces, esto es como un ejemplo. En la categoría de conjuntos, el conjunto de dos elementos es el que te llega a clasificar todos los posibles subobjetos. Pero hay categorías más complejas, más complicadas, donde este de aquí no tiene una forma tan definida. De hecho, hay categorías donde no existe. Pero resulta, ay, spoiler, demasiado, ahí está. Sí, bien, entonces, resulta ser que en general no puede existir el clasificador de subobjetos, pero cuando nos vamos a las pregavillas, sí. Considerando C una categoría proyectiva, siempre vamos a poder encontrar el clasificador de subobjetos en la categoría de pregavillas. Y esto va a estar dado de esta forma. A cada objeto X lo voy a mandar a la colección de todos los posibles subfuntores del funtor representable por X, de la pregavilla, perdón, representable por X. ¿Qué chucha significa esto? Lo que significa es que el que te clasifica todas las pregavillas, el que te clasifica todas las pregavillas van a ser subfuntores de un funtor representable. Es decir, ¿recuerdan la imagen que yo tenía aquí? De todas las posibles proyecciones que tienen el entorno con X, pues van a ser una subpregavilla de todo esto. Es decir, van a ser colecciones particulares de todas las flechas que van hacia X. Y resulta ser que están caracterizadas. Estas colecciones les vamos a llamar cribas. Y resulta que para cuando nosotros tenemos una colección de morfismos cuyo codominio es X, estos van a definir una criba si solo si se cumple esta propiedad. Si ustedes ya tenían una flecha en esta colección, toda precomposición va a quedarse dentro de esa colección. Es decir, si ustedes ya tienen una flecha en su colección S, péguenle cualquier otra cosa y se va a preservar, va a quedarse dentro. Entonces, es como si ustedes pensaran en un abierto en un espacio topológico. Piénsenlo, si ustedes tienen un subabierto allí, otro subabierto también va a estar allí, con respecto a las contenciones. Ahí estamos pensando en contenciones como flechas, pero aquí lo que va a hacer es que se van a preservar. Y esto es muy parecido a lo que sucede con los ideales. Los ideales tienen esta propiedad de absorción bajo multiplicación. Entonces podemos pensar a las cribas como ideales derechos con respecto a las homotecias. Es decir, pégale cualquier otra cosa y se sigue quedando dentro de allí. Entonces, este concepto como que empezó a cosquillar mi lado algebraico, porque yo dije, ok, ¿qué es lo primero que vemos en teoría de anillos? Lo primero que vemos en teoría de anillos es ver cuáles son los ideales y luego podemos hacer cocientes y tenemos los teoremas de isomorfismo de Noether y podemos hacer muchas cosas. Entonces, cuando apareció este concepto, cuando estaba recién estudiando topos de Grothendieck, me tuve una inquietud en mi cabecita y yo dije, Dios mío, ¿se podrá hacer? ¿Se podrá hacer
algo parecido a todo lo que podemos ver en el álgebra de anillos con estos objetos? Y la respuesta es sí, sí se puede. Primero, vamos a ver qué tan parecidos son con los ideales. Lo primero es ver que pues van a estar ordenados. Considérense crib de X como la colección de todas las cribas en X, y estos van a estar, va a estar parcialmente ordenado. Es una clase, pero va a estar parcialmente ordenada. Y siempre van a tener un ínfimo, que va a ser el vacío, y un supremo, que es todas las posibles flechas hacia X. Y resulta ser que este va a ser cerrado bajo uniones e intersecciones arbitrarias. Entonces, híjole, ahí empiezan a verse algunas diferencias con lo que son los ideales. Si resulta que crib de X es un conjunto, entonces tienen esta propiedad de que gracias a que es cerrado bajo uniones e intersecciones arbitrarias, hay una compatibilidad con las uniones y las intersecciones. Esto forma que esta colección de aquí, considerando como conjunto, va a ser un álgebra de Heyting completa. Y si no les gusta eso, es un marco, pues. Entonces, resulta, solamente si es un conjunto, puede ser que no, pero se comporta como un álgebra de Heyting. Resulta que también, si nosotros tenemos una colección de morfismos hacia X, yo puedo considerar la criba generada por esta familia como la unión de todas las que son principales, como la unión de cribas arbitraria es criba. Entonces no hay ningún problema si yo las uno todas estas. ¿Y quién es la criba principal? La criba principal van a ser todas las posibles flechas que le puedan componer a esta flecha FI. Y resulta que aceptando axioma de elección, estos se parecen mucho a los ideales en el siguiente sentido. Si tenemos la propiedad acerca de la cadena ascendente, es decir, si tenemos toda cadena ascendente eventualmente se estaciona, eso es equivalente a que toda criba es finitamente generada. Ojo, aceptando axioma de elección. Es la misma prueba que se tiene en álgebra. Es absolutamente la misma, solamente que pues aquí sí tenemos esta pequeña hipótesis incómoda, que es aceptando el axioma de elección. Pero bueno, esto como que ya va indicando que se parecen, pero todavía necesitamos varias cosas extra. Lo primero es, si nosotros tenemos un morfismo, llamémosle F, que va de A a B, pues vamos a poder llevarme una criba de B a una criba de A mediante este morfismo. Y esta criba se llama la criba pullback. Y son todos estos morfismos H de tal forma que cuando ustedes precomponen F con tales, van a caer en este. O también se pueden llevar directamente cualquier criba en A mediante el morfismo F. Resulta ser que estas aplicaciones van a ser monótonas, pero más aún, estas aplicaciones, monótonas en el sentido de que preservan contenciones, más aún van a establecer una conexión de Galois. Las conexiones de Galois nos gustan porque en teoría de Galois podemos relacionar una clase de objetos, son conjuntos. Podemos relacionar conjuntos que a priori parecerían diferentes, pero están ordenados. Esto es la clave para poder relacionar cribas en un objeto con otros. Y de hecho, al final, este teorema es el que llega a mostrar el resultado final de esta presentación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede aquí es si yo tengo una flecha que ya está en una criba S, pues la criba generada por va a estar contenido en eso. O sea, parece ser que esta es la criba más pequeña que contiene a la flecha F. Y además, si yo hago el pullback con una flecha que ya estaba en mi misma criba, pues va a ser la criba total. Y también, si yo tengo la identidad
en mi respectiva criba, pues esto tiene que ser la criba total. Lo que estoy diciendo aquí es que si el 1 está en el ideal tiene que ser todo. Entonces, ¿esto qué nos permite decir? Nos permite decir que si S es toda la criba, esto sucede sí, solo sí. S contiene isomorfismos. Aquí los isomorfismos van a ser las unidades en este anillo, considerándolo anillo. O bien, si nosotros tenemos restricciones, ya con eso la hicimos. ¿Qué necesito para hacer un álgebra con todo esto? Necesito objeto cero. ¿Qué es un objeto cero? Bueno, vamos a decir que un objeto cero es cuando en nuestra categoría el objeto inicial tiene que ser igual al objeto final. Es decir, donde inicia la categoría y donde termina la categoría tienen que ser lo mismo. Con esto tenemos el morfismo cero, que va a ser el factorizado por estas únicas flechas que pueden surgir. Es decir, que este diagrama de aquí conmuta. Propiedades basicotas de este morfismo cero es que ustedes precomponlo o componlo con quien tú quieras, siempre va a ser cero. Se comporta como el cero de un anillo, ¿no? Multiplicando por cero te va a dar cero. Y resulta ser que necesitamos núcleos también. Que esto va a ser, los núcleos van a ser el ecualizador de cualquier flecha con cero. Lo que estamos haciendo con los ecualizadores es, si ustedes tienen una flecha, ¿qué necesito ponerle atrás para que esta flecha se aplaste con el cero? ¿Qué necesito hacer para que me dé cero? Entonces, la respuesta es el ecualizador. Y en la teoría de anillos que ustedes conocen, eso es los núcleos. Pero los núcleos se pueden formular en categorías de tal forma que tenemos unas cosas llamadas ecualizadores o aplastadores, si les gusta llamarlo de esa forma, y morfismo cero. Se puede formular exactamente lo mismo de los núcleos. Y resulta, ¡ay, spoiler! Ahí está. Resulta que eso es todo lo que se necesita. Categorías con núcleos. Con tener núcleos, ya uno puede formular los teoremas de isomorfismo de Noether. Vamos a empezar. Ok, necesitamos el objeto cero. El objeto cero va a ser la pregavilla dada de la siguiente forma. Cada objeto A lo voy a mandar a la única flecha que tengo hacia el cero. De esta forma, se define de una forma muy natural mediante la precomposición con esta flecha, que esto va a determinar una asignación entre estos dos conjuntos de un solo elemento. Y resulta que este es objeto final y terminal en la categoría de pregavillas representables. Y resulta que los núcleos, considerando un morfismo entre estas dos pregavillas, resulta ser que este núcleo va a ser una criba sobre A. Porque ustedes pueden decir, ok, el núcleo de alfa a F va a ser isomorfo a la representable por el kernel. Sí, pero podemos reformularlo de esta forma. Aquí, si se fijan, el codominio de todas estas flechas van a ser A. Entonces podemos considerar la colección de todas estas flechas, de todas estas asignaciones, y resulta ser que cumple la propiedad de absorción. Es decir, esto de aquí, el núcleo de alfa F, va a ser una criba sobre A. Y con esto, y los cocientes, se puede... spoiler. Otro spoiler. Los cocientes, ¿cómo están definidos? Los cocientes, vamos a relacionar flechas mediante una criba. Fijo una criba S. Y si yo tengo dos flechas que tienen codominio X y mismo dominio, voy a decir que están relacionadas o que son equivalentes si la criba que jalan tiene que ser la misma. Resulta ser que esta relación de equivalencia está diseñada de tal forma, a la medida, para que ustedes puedan definir la pregavilla cociente.
y las asignaciones de las flechas van a estar dadas de una forma muy natural. A una clase la mandamos a la clase de la precomposición. ¿Esto para qué? Para que se comporte muy bien. Esto se puede formular para no solamente la criba total. Esto está formulado el cociente de la criba total por otra criba. Pero esto se puede formular de otra forma, se puede formular para cualquier contención de cribas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una relación de equivalencia en cada conjunto de los morfismos. Si nosotros nos vamos a un subconjunto, pues vamos a tener una partición sobre esos conjuntos. Entonces, lo que podemos hacer es restringir lo anterior a esto y obtengo esto de aquí. Y esto sí va a ser un, ¿cómo se llama? Va a ser un funtor, va a tener estructura de funtor ahorita. Resulta que gracias a esto, yo puedo definir la proyección, la misma de conjuntos, y esta va a definir una transformación natural. Y con esto tengo el primer resultado. El primer resultado, que son los teoremas de isomorfismo de Noether. El primero, para empezar. ¿Qué nos dice Noether? ¿Qué nos dice esta matemática Amy Noether? Lo que nos dice es, si yo tengo una categoría que tiene núcleos y un morfismo F, y también una criba, yo voy a poder extender este morfismo inducido por el lema de Yoneda, mediante el cociente sí, solo sí, el kernel contiene a nuestra criba S. Esto lo que podemos hacer es que, ¿qué teníamos? Que la imagen era isomorfa al anillo sobre el núcleo. Es consecuencia de esto. Para el segundo teorema de isomorfismo, bueno, el segundo teorema de isomorfismo tiene sentido en el contexto de grupos. Uno tiene que definir lo que es el producto de grupos, diferente al producto de ideales, pero ya llegaremos a eso. En el contexto de grupos, el producto de grupos tiene que contener a la intersección, ¿verdad? En el sentido de hecho es el generado por la intersección. Pero en el sentido de ideales eso es totalmente opuesto. Y yo pensé, si la unión de cribas es criba, entonces puedo reformular el segundo teorema de isomorfismo. En vez de considerar el producto de grupos, ¿puedo considerar la unión de cribas? Y la respuesta es sí. Sí. Sí se puede. El segundo teorema de isomorfismo establece que si ustedes tienen dos cribas en X, este cociente va a ser naturalmente isomorfo a este otro cociente. Y todavía más aún, uno puede demostrar el teorema de correspondencia. El teorema de correspondencia nos dice que, ¿cómo puedo yo describir todas las cribas que están arriba de una? Bueno, si yo tengo una criba S y yo quiero ver todas las cribas que están arriba de esa, resulta ser que eso está en correspondencia biyectiva con subfuntores no vacíos del cociente, dada por esta asignación natural. Y además, estas asignaciones preservan y reflejan inclusiones. Y si ustedes lo recuerdan en sus cursos de álgebra moderna, la consecuencia del teorema de correspondencia es el tercer teorema de isomorfismo. ¿Qué dice el tercer teorema de isomorfismo? Si nosotros tenemos T y S cribas, de tal forma que S está contenido en T, va a existir un isomorfismo natural entre el cociente de los cocientes y este otro cociente. Entonces, ¡pum!, se tuvo el tercer teorema de isomorfismo. Entonces, como que dije, todo está apuntando bien, todo está funcionando.
Todo se está relacionando y está encajando de tal forma en que puedo formular una teoría algebraica con estas cosas cochinas llamadas cribas. Se puede hacer todo se puede hacer. Entonces ahí me empecé a preguntar mi lado simio. ¿Se podrá hacer algo con geometría aquí? Una cosa a la que yo me dedico es la geometría algebraica. La geometría algebraica es ver las relaciones que tú puedes llevar de un mundo a otro, del mundo de la geometría al mundo del álgebra. Piénsenlo así. Yo puedo describir todos los triángulos rectángulos mediante una condición numérica. Teorema de Pitágoras. Si ustedes tienen una tripleta de números de tal forma que satisfacen esa cosa toda cochina que no voy a decir, que tiene que ver con cuadrados, entonces pueden construir un triángulo rectángulo de esa cosa. Y de hecho es un sí, solo sí. Ustedes relacionaron cosas que tienen que ver con números con cosas que tienen que ver con la geometría. Entonces, existe una forma en la que yo puedo describir todos los triángulos rectángulos. Ver esas relaciones es de lo que se encarga la geometría algebraica. Si veo que un problema no lo puedo resolver en la geometría, pasémonos al mundo del álgebra. ¿Aquí lo puedo resolver? No. Entonces, pues, no lo pude resolver en álgebra. Eso no significa que no sea resoluble, pero hay algunas cosas que sí se pueden. Si yo trato de resolver un problema geométrico en algo algebraico, a veces sí llega a suceder. Y en geometría algebraica tenemos un diccionario álgebro-geométrico que te dice, estas propiedades pasan en geometría y se ven reflejadas en estas otras propiedades en álgebra. Vemos las constantes relaciones que hay entre una teoría y otra. Piénsenlo como en un sentido categórico, estudiamos relaciones entre un mundo y otro. Entonces, ¿qué es lo que hacen los geómetras algebraicos clásicos? Bueno, ellos dicen, queremos estudiar curvas en un espacio euclidiano. Y las curvas que nos interesan van a ser ceros de algunos polinomios. Claro que sí, ¿no? Ustedes pueden pensar en todo el conjunto de puntos que pasa esto, ¿no? Esto de aquí es el círculo. Pero, si le restamos esto tiene que dar 0. Esto de aquí es un polinomio en dos variables. El conjunto de puntos x y y de tal forma que esto, al evaluarlos, te da 0, va a ser toda la circunferencia. Entonces, esto es una ecuación polinomial, podemos considerarlo como un polinomio. Estudiar estas cosas y estudiar esto de una forma considerándolo como polinomio va a ser lo mismo. Entonces, esto es un ejemplo de esto es un prototipo de este concepto, que son los conjuntos algebraicos o los conjuntos algebrosos también. ¿Por qué? Porque van a ser puntos de tal forma que satisfacen un conjunto de polinomios. Aquí solamente fue uno, pero pueden ser muchos. Entonces, los geómetras algebraicos clásicos estudiaron esto hasta el cansancio. ¿Y por qué quisieron estudiar esto? Porque a raíz de estos conjuntos algebraicos, considerando K un campo algebraicamente cerrado, no me quiero meter en esas condiciones técnicas, se produce el diccionario álgebro geométrico. ¿Qué es lo que me quiere decir el diccionario álgebro geométrico? Conjuntos algebraicos están en correspondencia con ideales radicales en este anillo de polinomios. Resulta ser que al estudiar esta relación, esta biyección, resulta una equivalencia de categorías opuesta entre los conjuntos algebraicos que van a tener estructura categórica con todas las que son álgebras finitamente generadas y reducidas sobre K. Amén. Pero esto se estudió durante mucho tiempo, mucho tiempo. Podría decir que unos 400, 500 años.
Pero después llegaron un grupo de franceses y decidieron cambiarlo todo. ¿Por qué? Porque estas hipótesis son un poquito restrictivas. ¿Por qué solamente trabajar en campos algebraicamente cerrados y anillos de polinomios? ¿Qué tal si yo quiero anillos? ¿Qué tal si yo quiero irme a la generalización de la generalización de la generalización? ¿Cómo yo puedo cambiar las cosas aquí para preservar exactamente lo mismo? Y resulta ser que en los 60s, Grothendieck y compañía demostraron, estudia los espectros. Los espectros van a ser conjuntos de ideales primos. Y estos conjuntos de ideales primos tienen que superar a un ideal I fijo. Resulta que todos estos jóvenes franceses estudiaron los espectros hasta el cansancio y dieron así el diccionario álgebro geométrico espectral. Es decir, yo voy a considerar a este conjunto de AL sub spec de A como el conjunto de todos los espectros y va a tener estructura categórica. Y esto va a tener una relación biyectiva con todos los ideales radicales de A. Y resulta que consecuencia de esta biyección es que la equivalencia, que tenemos una equivalencia de categorías entre esquemas afines, no me voy a meter en qué es eso, con anillos conmutativos con identidad. Entonces, estos jóvenes, al querer agrandar el mundo de los polinomios, se comieron todo lo que tiene que ver con anillos conmutativos con identidad. Uy, gigantesco. Entonces, al ver esto, yo dije, ¿podremos encontrar una noción de ideal primo para estas cosas? Porque uno está tentado, cuando tiene dos ideales, en multiplicarlos. Pero hay un pequeño problema aquí. El problema es de que no puedo concatenar, no puedo componer cualquier par de funciones o flechas. Uno necesita tener su codominio y el otro tiene que tener un codominio, perdón, y este tiene que tener su dominio. No puedo concatenar flechas así. Entonces, ¡ay! Eso me frustró durante mucho tiempo. Estaba persiguiéndolo, estaba buscándolo desesperadamente, cómo puedo definir un producto de cribas. Y yo dije, ok, va. Sabemos que los ideales maximales van a ser ideales primos. Entonces me dediqué a buscar todos los que son los ideales maximales aquí, para poder encontrar y llegar a una noción de primo. Ese era el objetivo, buscar una noción de primo. Entonces, al considerar todo esto, busqué y demostré una cosa. Demostré que para todo objeto solamente puedes encontrar una criba maximal. Solamente puedes tener un ideal maximal en este otro lenguaje. Entonces, y están caracterizados. Si ustedes consideran todas las posibles flechas y les quitan este maximal, lo que te va a sobrar son todas los perdón, aquí me confundí. Aquí no son isomorfismos, son retracciones. Entonces, todo lo que no sea retracción está dentro de aquí. Entonces, así di esta definición. Una criba es propia si no contiene retracciones. Entonces, ¿qué pasa cuando yo jalo esta criba maximal con una flecha? Pues van a suceder dos cosas. Huele a tierra mojada, qué rico. Va a suceder que va a ser todo si no es retracción, o va a ser propia si es retracción. Y la historia no acaba allí. Otras propiedades que demostré de esta criba maximal es que primero llamemos estas madres locales. ¿Por qué? Porque así funciona la cosa. Resulta
que solamente puede existir una transformación natural de este cociente al objeto clasificante de todas las, al clasificador de subobjetos en la categoría de pregavillas. Y resulta que, pues, consecuencia de esto es que solamente puede existir una transformación natural entre estos dos funtores, cuyo núcleo tiene que ser propio. Entonces, uno puede estudiar con familias compatibles. ¿Tú sabes lo que es eso? Uno puede estudiar lo que son familias compatibles de este único morfismo que puede existir, cuyo núcleo es propio. Entonces, ok, pero eso no me dice nada. Porque yo quise buscar solamente, ok, los maximales fue un primer acercamiento hacia las cribas primas. Resultó que solamente había una. Ok, entonces volví al problema original. ¿Cómo defino un producto? Y después de vagar por allí y pelearme con el diablo en el cerro, y darme de un montón de troncos y también tomar LSD, no se crean eso o no, di con una definición que dieron unos matemáticos de la UAMI del producto de dos submódulos de otro módulo. Y eso me dio ideas. Entonces, spoiler. ¿Existe noción de criba prima? Sí, pero salió ayer. Primero, vamos a definir un producto estrella. Damos dos cribas y este producto estrella va a consistir de F por G. Permítanme utilizar F por G para denotar esta composición, donde F va a ser un endomorfismo de T y G va a ser un morfismo de S. Y resulta que este producto va a ser una subcriba de T. Y con esto defino el producto simétrico de cribas de esta forma. S por T va a ser la intersección de este con este. Y con esto voy a tener que esta criba producto va a estar metido en la intersección. Y se va pareciendo ya a lo que tenemos de un ideal por otro ideal que siempre va a estar contenido en la intersección. Como que me estoy acercando. Pero ¿cómo puedo decir explícitamente quiénes son las flechas del producto simétrico? Pues resulta que las flechas del producto simétrico están caracterizadas por cuadrados conmutativos. Las flechas que están en ST van a ser cuadrados conmutativos de tal forma que este va a ser un endomorfismo en T, este va a ser un endomorfismo en S y este par de flechas van a estar en S y T respectivamente. Entonces, todas las flechas de este producto van a consistir de cuadrados conmutativos de esta forma. Y ahí yo dije, ok, vamos a decir que una criba es prima si contiene una multiplicación simétrica, era porque ya contenía uno o contenía el otro. Y vamos a denotar como spec del objeto X a la colección de todas las cribas que son primas. Hay una restricción que usualmente hacemos en teoría de anillos, y es que el ideal total no puede ser un ideal primo. Aquí sí lo estoy permitiendo. Pero con esto uno llega a demostrar que la criba maximal también va a ser prima. Creo que eso no lo anoté aquí. Entonces, ok, con la definición que estoy plantando de criba prima, el maximal sí va a ser primo. Y ahora la pregunta es, si nosotros podemos definir un espacio topológico aquí, con la topología de Zariski en algunos contextos, ¿esto qué va a ser?
¿Esto puede definir una topología en una categoría? Eso no tiene sentido. ¿Cómo defines una topología? Siempre la defines en conjuntos. Es un subconjunto del conjunto potencia. Pues resulta que hay una noción categórica de lo que es una topología. Y vienen las topologías de Grothendieck. Las topologías de Grothendieck es una forma de ver a una categoría con una estructura topológica. Más bien que localmente se comportan como una topología, pero si ya uno es más quisquilloso, localmente se comportan como un filtro, para los que sepan de eso. Vamos a decir que una asignación, una función j, digamos, que asigna a cada objeto x a una colección de cribas, a una bolsa llena de cribas, vamos a decir que eso es una topología de Grothendieck si satisface estos tres axiomas. Primero, la criba total está en nuestra bolsa. La estabilidad bajo cambio de base. Lo que significa es que si ustedes tenían una criba en su bolsa, j de x, y la jalan por medio de otro morfismo, estas topologías, estas bolsas de cribas, te las cachan. Y resulta que también se cumple este carácter transitivo. Es decir, que si ustedes tienen algo que está en su bolsita de cribas y tienen otra cosa que quién sabe si esté dentro de la bolsita de cribas, y resulta que si ustedes jalan esta criba mediante cualquier cosa que esté en una bolsa, perdón, y resulta ser que la topología te las cachaba, era porque este güey, ese prima, ya estaba dentro de nuestra bolsita. Esto es una forma de ver a las categorías por medio de... Es una forma de ver una estructura topológica dentro de las categorías. El origen de esto es... Ay, no sé cuánto tiempo tengo. ¿5 minutos? Tal vez 10. Muy bien. Lo que estoy haciendo con esto es ver una estructura local de una topología. Es decir, que a cada objeto de mi categoría lo mando a estas bolsitas. Estas bolsitas, lo que me permite, estas bolsitas se comportan se comportan como una topología. Y de hecho, pues los más vivaces podrán demostrar que esto de aquí es un filtro. Resulta que estos dos axiomas ustedes los pueden simplificar. Vamos a decir que una J, un funtor, o más bien una pregavilla, esto de aquí determina una topología de Grothendieck, o sea, una topología de Grothendieck es una cochina pregavilla en categorías de tal forma que esto de aquí tenga que ser un conjunto. Jeje, no nos escapamos de eso. Donde a cada objeto lo mando a mi bolsa de cribas. Y cuando yo tomo un morfismo, lo que hace es mandarlo a el pullback o el jalado de esas cribas. Si J es un funtor, ya con esto tienen la estabilidad bajo cambio de base. Si J es localmente un filtro, quitando el vacío, porque siempre el vacío genera problemas en los filtros. Quitando el vacío, si esto de aquí es un filtro, automáticamente tienen la maximalidad. Resulta que no basta con eso, o sea, le voy a poner esa propiedad como filtro local. Entonces, que sea funtor, pregavilla, perdón, y filtro local, tenemos que agregarle el tercer axioma. No nos escapamos de eso. Topología de Grothendieck 3. Esto nos surge una topología de Grothendieck. Y uno puede demostrar que dada una topología de Grothendieck, tienes todas estas condiciones. Entonces, esta es otra forma de definir las topologías de Grothendieck, mediante filtros locales y pregavillas.
Bueno, resulta ser que yo ya di un funtor, el funtor que te lleva a todo objeto a tus cribas que son primas. Y lo que sucedió allí fue que me puse a escarbarle a todos estos axiomas. Me puse nervioso cuando lo hice. Para empezar, la restricción de que la criba maximal puede ser prima me garantiza el primer axioma. Va. Resulta ser que si ustedes jalan una criba que es prima, el resultante también va a ser primo. Tenemos este. Ok. Y luego, cuando quise calar el tercer axioma, el carácter transitivo, me puse nervioso y al inicio no me salió, pero luego recordé una cosa. Tanto F estrellita como F determinan una conexión de Galois. Y de repente, en medio del pizarrón, empezó a gritar la conexión de Galois y se terminó la última línea probando este tercer axioma y con ello determiné que este es una topología de Grothendieck. Se comporta igual. Se comporta como una topología en una categoría. Ya existe la topología de Zariski en el sentido categórico, pero existe en el sentido de álgebras finitamente generadas. Por lo mismo, a esta topología de Grothendieck, en cualquier categoría, la llamé la topología de Zariski y Grothendieck. ¿Qué es lo que falta con todo esto? Lo que falta con todo esto es ver gavillas sobre este sitio, topos de Zariski, determinar un diccionario álgebro-geométrico, como lo hicieron todos estos personajes de los que hablé, morfismos geométricos o teorías geométricas en topos de Zariski, ver si puedo yo considerar alguna estructura de acciones sobre estos, ¿cómo se llama? De módulos que tengan acciones sobre algo que esté en el topos de Zariski, su cohomología y más cosas todavía. Acepto sugerencias. Y pues de esas cosas de esta exploración que yo hice mediante esto, determiné que no solamente se puede hacer álgebra dentro de aquí, se puede hacer geometría. Y una geometría muy peculiar. Y pues es un trabajo que quiero hacerlo a largo plazo para eventualmente hacerlo un libro. Y se aceptan sugerencias. Termino aquí. ¿Preguntas? Bueno, ¿para qué te sirve definir la metodología en las categorías? O sea, ¿tienes algo de cercanía o por qué ponen topología? Es para llegar a capturar la idea de cubiertas. Tú puedes definir una topología de muchas formas. La primera es la forma explícita, defines los abiertos. La otra forma, defines los cerrados. La otra forma, defines sistemas de vecindades. Hay otras formas mediante las cubiertas. Todas son equivalentes, puedes formular todas esas. Resulta que en una topología de Grothendieck tratan de buscar la formulación de las cubiertas. Y de hecho, si tú tienes un espacio topológico con su respectiva topología, eso te va a inducir una topología de Grothendieck dada por la topología de cubiertas. Sobre los abiertos de tu espacio topológico. Es lo que se busca con las topologías de Grothendieck. Dar una definición mediante cubiertas. ¿Tenemos preguntas?
¿No? Y entonces, síganos, denle like. Esta charla se va a encontrar en la página de Facebook de Degustaciones Matemáticas, así lo buscan como tal, Degustaciones Matemáticas. Y también vamos a crear un canal de YouTube para que podamos subir ahí también y se pueden quedar almacenadas en la red. Entonces, pues agradecemos que vengan, que nos den